Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir viendo parte de la historia que ya les había yo comentado acerca de estos jóvenes que fueron pieza clave y han sido hasta ahorita pieza clave en nuestra vida para hacer un testimonio, en lo cual nosotros lo podemos tomar como espejo y tener parte de nuestra identidad de esa forma. Y el día de hoy vamos a ver acerca de un joven muy soñador que a pesar de todas las circunstancias, él fue sabio y teniendo muchísimas tentaciones enfrente, él supo cómo sobresalir y cómo pasar por delante de todas esas situaciones. Y este es José. José fue un joven que fue muy agraciado. Donde sea que él estuviera, donde sea que él pisara, fue muy agraciado. Y para que ustedes más o menos que me entiendan que es agraciado, una gente que sea por la gracia de Dios está bien donde sea, es prosperado, no importa en cualquier situación donde él se encuentre. Y esto era lo que pasaba con José. Pero bueno, les voy a explicar más o menos cómo fue lo que inició en su vida y cómo se apega a lo que nosotros vivimos actualmente. Jacob era su padre, era el padre de José y 11 hermanos más. Y entre ellos, José y Benjamín eran los que estaban más pequeños en ese momento. Y a causa, como nosotros sabemos, muchos de los papás a los que están más pequeños les dan como más atención, los consienten más, ya que ellos necesitan mayor cariño y necesitan un mayor cuidado. Pero todo esto que le ponían atención más a José causaba entre sus hermanos que hubiera mucha contienda y mucha ira contra él. Porque pues aquí estaba lo del favoritismo, ya que su padre le regalaba muchos obsequios. Y José, a la edad de 17 años, era aquel joven que desde muy pequeño, él honraba a su padre y a su madre. Pero esto no les agradaba. Y es lo que igual pasa ahorita. Hay muchos y hay muchas personas que por tener una identidad diferente hasta somos chocosos hacia otras personas. Que desde un inicio llegando ya les caímos mal cuando ni siquiera saben nuestro nombre ni cómo somos, sino simplemente nuestra identidad, el ser hijos de Dios, es como Dios dice en su palabra, que la luz nunca se va a mezclar con las tinieblas. Entonces, si ustedes estaban pensando por qué a mucha gente les llegan a caer mal, es por eso, la luz nunca se va a mezclar contra las tinieblas. Y si hay luz con tinieblas, va a haber un constante choque. Pero bueno, vamos a continuar con esto de la vida de José. Vamos a ver en este versículo, Santiago 1:13, y dice: cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. ¿Y por qué es este versículo? Pues este versículo igual tiene que ver con esta historia. Pasado el tiempo, José tuvo un regalo de su padre, y este regalo fue que le habían dado una túnica de colores, una túnica hermosa. Imagínense que sus padres les regalen, son mayoría de hermanos, y les regalen un teléfono solamente a ustedes. Y los hermanos nunca les han dado algo igual de esa forma. Y pues sí, está ese enojo, ese celo. ¿Y esto qué fue lo que causó? Muchos dirán, no, pues sí está muy mal lo que hicieron sus hermanos. ¿Y por qué dejó Dios? Si Dios lo estaba cuidando, ¿por qué dejó Dios que le pasara absolutamente todas esas situaciones a José? Pues Dios, a pesar de que ustedes ahorita van a ver qué fue lo que le pasó a José, tenía un propósito claro para él y por eso estaba permitiendo eso. Como tal, Dios a nosotros no nos tienta. Llega a permitir al diablo que nos tiente o nos ponga ciertas situaciones Dios mismo
para ver qué tan fuertes nosotros estamos y qué tanto estamos preparados para poder pasar a lo largo de nuestra vida. Igual, muchos aquí cuando empiezan con lo de seguir a Cristo, se empiezan a quejar porque hay un cambio drástico en su vida. No que ellos piensan que luego va a ser todo rosas, todo un ay, cielo bonito, un buen de cosas padrísimas. Y muchos están engañados de esa manera, en la cual piensan que todo va a ser absolutamente bonito. Para todo, para tener algo bueno, cuesta. Y realmente, si Dios nos va a estar dando las cosas, nos va a costar obtenerlas, así como uno ahorra para comprarse un carro, para comprarse una casa, no sé, para comprarse algo que le gusta, así igual va a ser lo mismo. Nos va a costar, pero de una manera buena. Pero bueno, en ese momento, José, ya que había recibido muchos obsequios de su padre y todo, él era utilizado por Dios y les estaba avisando a sus hermanos y a sus padres las siguientes cosas. Y vamos a ver. José tuvo 2 sueños. El primero fue que habían unos manojos de esos, de los que en las cosechas se va recogiendo y se van armando. Esos manojos estaban justamente los de la cantidad de sus hermanos. Igual estaban los de sus padres y el de él estaba en el centro. Y él soñaba que esos manojos se inclinaban ante él. Ustedes dirán, no, pues sí está muy raro el sueño. Vamos a ver el segundo. El segundo tiene que ver con que el sol y la luna y 11 estrellas más se inclinaban igual ante José. Esto no era cualquier coincidencia ante lo que iba a pasar después. Era un aviso claro de que el propósito de José iba a comenzar a partir de ese momento. Hay veces donde nosotros llegamos a tener, no sé, como distintas visiones que Dios nos permite, sueños, que a veces nosotros los vemos como algo tonto, algo extraño, pero hay veces donde Dios nos quiere hablar a través de ellos y tenemos que estar atentos y pedirle mucha sabiduría a Dios y discernimiento para que nos ayude a ver qué es lo que significa. Porque sí hay sueños a veces que sí son muy absurdos y que tienen que ver con películas o cosas que vemos, dependiendo del impacto que hayan tenido en nuestra vida. Y hay otros que tienen mucha coherencia a lo que hemos vivido actualmente. Y vamos a ver. Ustedes al ver todo esto, un carro último modelo, un teléfono que sea muy lujoso, que hasta con incrustaciones de diamantes en la funda, o unos zapatos muy costosos, una bolsa, pero hasta con diamantes, ¿ustedes qué pensarían? Muchos a veces nosotros tomamos el peso más a lo que es lo material. Y hay otros que no, que sin importarle las cosas que a uno le pongan enfrente, siguen teniendo esa humildad que tuvieron desde el inicio. Y esto fue así igual con José. Su travesía iba a comenzar a partir del momento en el que le habían entregado esa túnica de colores y a partir de esos sueños, ya que sus hermanos en el momento y justo en el momento donde el padre de José había mandado a José a que viera a sus hermanos, ellos ya tenían un plan hecho. Muchos lo querían matar y muchos no le querían hacer daño, como que les valía gorro. Bueno, pues sí, está chiquito, lo consienten, ok, está bien, pero otros tenían el celo tan fuerte que le querían hacer daño. Pero ¿quién lo diría? José, al ser metido a aquella cisterna que estaba ahí junto a donde estaban pastando las ovejas y que era de Dios, aquellas personas que iban pasando
que eran compradores de objetos, igual de personas, en el momento en el que sus hermanos de José vendieran a José a ellos, iba a parar a donde iba a ser el inicio de todo. Y sí, es muy gacho que un padre le regale muchas cosas a otro hijo y no tome atención a los otros hijos, o que los hermanos le hagan demasiado daño a un hijo. Pero todo pasa por algo. Y si nosotros confiamos, Dios va a tener el control de cada una de esas situaciones, a pesar de que no le tomamos coherencia porque nos llegan a pasar. Es como José, ¿ustedes se imaginan que él pensaba que lo iban a meter adentro a la cisterna, que lo iban a vender y que iba a parar a Egipto? Pues realmente, como tal, nadie estaba a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. En el corazón de alguno de los hermanos lo querían matar, se querían deshacer de él. Y a pesar de eso, hubo piedad y Dios movió todo para que no le hicieran daño. Y ven, inclusive los hermanos fueron los que engañaron a su padre y con esa túnica que le habían dado de colores la mancharon al matar un carnero de los que tenían ahí y lo llenaron con sangre, imaginando y mostrándole disque al papá que esa túnica había sido arrancada por un animal feroz y que por eso había muerto José. Ellos ya tenían su plan hecho, pero Dios tenía otro plan. Pero bueno, vamos a ver qué más fue lo que pasó. En el momento en el que José llegó, tuvo su primera tentación y fue la siguiente. Él, al llegar a Egipto, el que lo compró fue Potifar, que era jefe de la guardia justamente ahí en Egipto y era jefe de la guardia de Faraón. Y entonces, es como les digo, a donde sea que uno llega, puede ser agraciado gracias a la mano de Dios. Y esto fue igual otras cosas de las que le pasaron a José. Él ya era agraciado desde pequeño, estando con su padre. Y él fue agraciado igual aquí con Potifar, ya que lo puso a cargo de toda su casa, absolutamente toda. Pero, pues aquí va la primera tentación. La mujer de Potifar, ya que pues José obviamente era bien parecido y pues digamos flaquito no está. Entonces, la mujer de Potifar pues lo veía no con ojos de, es un criado o algo por el estilo, sino con otros ojos y con otras intenciones. Se quería acostar con él. Y ahí fue donde volvemos a aplicar el versículo de Santiago 1:13. Luego hay muchas veces donde nosotros, y aquí va lo que se apega a lo que es la vida actual, hay muchas veces que nosotros, las situaciones que nos pasan enfrente, decimos, es que Dios fue el que me puso esta persona y fue la que me hizo daño. ¿A poco? Y luego, Dios dice justamente aquí en este versículo, que Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13 es exacto y preciso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, aquí era una prueba en la cual se le había puesto a José para ver qué tan fuerte y qué tan firme era, y confiaba en Dios, que le ganaba más, si su carne o la voluntad de seguir a Dios. Y aquí vemos claramente qué fue lo que le ganó más, que fue la voluntad de seguir a Dios, y huyó de aquellas pasiones juveniles que podemos decir, o aquellas tentaciones que se presentaron en ese momento. Y lo mismo que igual Dios nos aconseja, que igual nosotros si vemos alguna cosa, huir muchas veces muchos lo toman como si fuera de cobardes. Pero
realmente no. Hay de dos. Unos pueden enfrentarlo y sí está bien, pero dependiendo de cada situación es uno si desea enfrentarlo o no. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra mano y lo único que podemos hacer es confiar en Dios, pero alejarnos si vemos que eso está ahí y no se quita, ya por más que nosotros hicimos. Hay muchos, y se los cuento yo por testimonio propio, hay que se cuenta hasta 3. La primera se deja pasar, no se hace caso. La segunda, pues ya como que uno habla con esa persona, lo que esté pasando, lo trata de arreglar. Y hay otros que hacen en la tercera 2 opciones. O ya lo enfrentan de una manera más fuerte o de plano mejor se apartan. Ya que una persona se le habló una vez, si no entienden, no se le vuelve a hablar. Porque sería más estar gastando saliva con aquella persona que dice que uno piensa que va a entender cuando le entra por aquí, le sale por aquí y sale lo mismo. Y entonces, ustedes, a ver, muchas dirían, no, pues si estaba la oportunidad, pues sí lo hago con la mujer de Potifar. Y otros, ay, no, pues no, mejor sí me voy. ¿Qué pasa en esta situación? Aquí es como poner en la balanza las cosas que caigan las dos al mismo tiempo a ver cuál gana. ¿Y cómo nosotros sabemos qué es lo que más gana? ¿Qué es lo que más alimentamos más? Eso es lo que más gana. Si uno está con Dios y se le pone una situación y se empieza a rendir y baja la guardia, alimenta más al mundo y va ganando más el mundo. Y después no se queje porque hasta problemas con la familia y situaciones de salud está teniendo o está pasando. Porque ¿qué está alimentando más? Alimenta más al mundo. Y este es un ejemplo claro que nos pone José. ¿Qué es lo que tenemos que alimentar más ante este tipo de situaciones y ante este tipo de tentaciones? Y es alimentar más el lado de Dios, estar más en comunión con Él, leyendo su palabra, orando. Y eso es todo. No hay más que se salga de contexto, sino simplemente eso. Y aquí va la consecuencia de esta situación. A causa de que José no le hizo caso a la mujer de Potifar, la mujer de Potifar se encendió y lo acusó de que sí le había hecho algo. Porque él en el momento en el que salió le había rasgado parte de su ropa. Y pues, ni modo, va a la cárcel José. Y José, al ir a la cárcel, Dios no lo había dejado fuera, ya que igual ahí en la cárcel fue agraciado gracias a la mano de Dios. Y fue también encargado de ahí del área de la cárcel, a pesar de que él era uno de los presos. Y ahí, obviamente, era a propósito de que estuviera en la cárcel, ya que iba a conocer a 2 personas. Y era el copero y el panadero de Faraón. Habían hecho cosas malas, ya que lo habían desobedecido a Faraón, y por eso los habían metido ahí a la cárcel. Y ellos, a causa de esto, iban a conocer cada una de las cosas que Dios les iba a mostrar junto con José. Y fueron 2 sueños más. Y el sueño que tuvo el panadero fue de que él tenía muchos panes y todo, y de repente, ¡pum!, se le comían los cuervos. ¿Y esto qué significaba? Que Dios le había dicho a José que significaba que era que él, pues sí, le iban a perdonar, pero ya tiempo más después lo iban a matar. Y el copero igual tuvo un sueño más o menos parecido, pero el significado del sueño iba a ser completamente diferente, ya que ese sueño iba a ser posible para que José saliera de la cárcel y cumpliera un propósito más grande con ahí en Faraón, con el palacio y todo.
y era que ya tiempo después el copero iba a salir y José le dijo que se acordara de lo que él había hecho por él. Y ya en un tiempo en el que José había tenido oportunidad de seguir ahí organizando y todo, Faraón tuvo un sueño y nadie, absolutamente nadie, lo podía resolver. Recordamos que ya José había tenido 2 sueños y Dios le había mostrado realmente qué eran lo que significaba. Y ya se estaban formando más y más estos sueños. El significado correcto ya se estaba mostrando. En el lugar donde vivía José empezaba a haber un poquito de escasez y esto era a causa de este sueño que había tenido Faraón, que era el sueño donde veía 2 grupos de vacas, uno de vacas flacas y otro de vacas gordas, al igual que veía unas espigas que sí tenían, bueno, que sí estaban bonitas y otras espigas que no. Y eso significaba en Egipto en ese momento que iba a haber ciertos años donde iba a haber sequía y otros años donde iba a haber abundancia. Y Dios les estaba mandando que en esos años que había abundancia tenían que guardar comida, porque tiempo después esa comida que se guardara se iba a utilizar para los otros años donde había esa sequía. Y esa es otra cosa. Aquí José pudo ver cuál era el mensaje de Dios que le estaba mandando. Y aquí Dios, ahorita vemos las situaciones, cómo está lo de la pandemia, que casi no hay trabajo, los locales cerrados, escuelas cerradas y muchas cosas más. Pero nosotros tenemos que estar al pendiente. Si hay señales, porque igual Dios dice en su palabra que veremos señales arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ante esas señales nosotros tenemos que estar atentos. Igual en las cosas que Dios nos dice y checar cuáles sí son de parte de Dios y cuáles no, porque hay profetas que igual dicen la palabra, que dicen, Dios mío, que Dios dice, cuando realmente no es cierto. Y es igual aquí. Lo vemos, esta situación que pasó en el tiempo de José con la situación que está pasando ahorita. Pueden haber ahorita tiempos de abundancia o ya hubo tiempos de abundancia y hubo gente que decidió despilfarrar todo y ahorita que se necesita no tiene. O puede ser que estos son tiempos de abundancia y Dios no lo quiera o si es su voluntad, haya tiempos de sequía y nosotros tengamos que guardar ahorita. Tenemos que estar atentos y ser aquellas águilas que están al pendientes, aquellas vírgenes que están esperando a la novia, pero que están ya preparadas. Entonces, bueno, vamos ya a concluir este tema de hoy, esta historia, con lo siguiente. Tiempo después que pasó todo esto, sus hermanos de José tuvieron que ir a verlo. Y este sueño que tuvo con que se inclinaban ante él esas espigas, la luna y las estrellas, era porque ellos le iban a tener que pedir ayuda a José. Si uno fuera hombre o mujer de carne, uno se vengaría, porque, ¿saben? José supo que a él lo habían hecho, le habían hecho cosas, lo habían metido en una cisterna, lo habían vendido, había pasado lo de Potifar y así, infinidad de cosas. Uno guarda rencor a veces y se quiere vengar. Y esta fue una segunda tentación en la cual José no cayó. José en ese momento pudo ser aquella luz en medio de las tinieblas. Y no dejó, a pesar de todo, no dejó que eso completamente lo llenara para hacerle mal a sus hermanos, porque era su familia. Fuera otra persona, los hubiera matado, los hubiera mandado a ahorcar y así. Pero realmente no fue así. Dios ya tenía el plan preparado para José y lo libró de infinidad de cosas, de infinidad de situaciones,
con los cuales ahorita, si nosotros lo vemos, José le pudo haber dado demasiadas gracias a Dios porque no lo dejó morir. Y a pesar de las situaciones que pasaron, sus características, ¿cuáles fueron de José? Número 1, fue leal a Dios, tuvo fe. Fue una persona que le pidió discernimiento a Dios y que estuvo totalmente confiado en Él. Alguien dedicado, alguien valiente, alguien que era varonil a la forma de Dios y no varonil a lo que muchos tienen en costumbre de pensar que varonil es sonarle un golpe a otra persona porque se metió con algo que es suyo. Eso, discúlpenme o perdónenme, pero eso no es varonil. Es más valiente aquella persona que enfrenta las cosas de una manera madura y sabia, a aquella persona que solamente lo único que sabe es hablar con golpes y hablar con puños. Con esto no se habla con esto y con esto. Y hay veces donde igual se habla con el corazón, pero todo guiado por Dios. Y gracias a eso, José, por eso fue agraciado donde fuera. No importaba en el lugar donde él estaba, pero él, a través de él se veía aquella luz que Dios le había dado, aquella identidad que a donde sea que fuera, ganaba muchas cosas y el lugar donde estaba era bendecido. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, no preocuparnos como tal de, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, no es que él me hizo, yo le voy a hacer igual. No, muchas veces, y sí, hasta a mí me ha tocado, tenemos esas ganas de aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado o hecho mal, vengarnos. Pero ¿saben cuál es lo mejor que puede pasar en esta vida? Así como lo hizo José, es perdonar y mostrarles cómo realmente se ama, pero a la forma de Dios. Darle como esa cachetada de guante blanco, pero bonito, de aquellas cosas que hasta más les pican y les duelen, porque saben, uno, que lo hizo de buena forma, que lo hizo de buena manera y que está haciendo bien. Pues, ¿qué más nos puede enseñar José? Pueden haber mujeres que sean como José o hombres que sean como José, que ante ver las situaciones que estén pasando, la tentación que esté pasando, mejor huyan en vez de tratar de enfrentarla y hacerla más grande. Llevar las cosas en paz, pero realmente no hablar una cosa y después hablar otra cosa, porque créanme que lo sé y no lleva absolutamente nada. Y más vale ser maduros y entender realmente cuál es el valor de las personas cuando uno no las tiene, a que estar al pendientes o pensando que aquel amor que uno puede dar o puede obtener son regalos o cosas lujosas, cuando realmente es el que estén orando por uno, que estén pidiéndole a Dios y que lo entreguen, sin como tal meterse y realmente ser un camino bueno para su familia, para la gente que uno esté alrededor. Y llevar la fiesta en paz como lo hizo José con Jacob y con todos sus hermanos. Que crean que variedad ya hay demasiada. Y si eres primerizo en el canal y es la primera vez que estás viendo este video, te voy a dejar una tarjeta en la parte de arriba donde están las demás historias. Comparte y igual déjanos un like, ya que seguiremos subiendo primeramente Dios diferentes videos a lo largo de la semana. Y estas historias aún no se acaban. Si quieren ver aquella mujer dedicada y que estaba completamente con Dios, o mujeres en las cuales también, a pesar de sus pecados, se rindieron y entregaron todo y cambiaron todo a ser ante los ojos de Dios.
o a aquellos hombres que quieren ver cómo, a pesar de ser tan malos y tan rudos y tan feos con aquellas personas que hasta inclusive eran perseguidos por ese tipo de personas y ahorita están predicando. Quédense a ver en el siguiente video, ya que se va a poner bueno. Hay muchas más historias que vienen en la Biblia, donde si nosotros las ponemos a analizar, nos quedamos sorprendidos de aquellos guerreros del bien que vienen hacia nuestra vida como un espejo para seguir. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Nos vemos.